Y ahora sí. Bien, la Biblia, la Iglesia Cristiana, Hechos capítulo 9. Brincamos del 2 hasta el 9, así que vamos a empezar con un pequeño ejercicio para repasar los capítulos 3, del 3 al 8. Ok, bien. Damos un momentito para que unos compañeros entren. Buenas tardes, Selene. ¿Cómo está? Dios le bendiga, buenas tardes, profesor. Igualmente, Selene. Un gusto. Buenas tardes, Juan Alonso. ¿Qué dice? ¿Cómo estamos? Ok, no sé si Juan Alonso está con nosotros. Ok. Bueno, un saludo a todos. Amigos, comencemos la Bu- lección. Ay, perdón, ahora sí. Sí, buenas noches, profesor. Un gusto saludarlo. Aquí estamos ya listos para recibir la lección. Muchas Ah, gracias. muy bien, Juan Alonso. Igualmente, igualmente. Em, Gracias. Recuérdame, Juan Alonso, ¿de dónde nos saluda? En Guatemala. De Guatemala. Qué bien, Sí, correcto. qué bien. Juan Alonso de Guatemala. Un gusto. Ok. Bueno, saludamos también a Carolina. Buenas noches. Ok. Y no sé si está, va a seguir la grabación, pero también mandamos un saludo a nuestro compañero Luis en Chile, que dice que está batallando con lo de los incendios forestales. Y pues bueno, está en nuestras oraciones, señor Luis, por si nos ven en la grabación. Y ahí está un saludo de Carolina en el chat. Gracias, Carolina. Ok, ahora sí, comencemos con una oración, la oración que ven aquí en la pantalla. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y cuando no obedezco tu palabra. Te pido que me lleves más cerca de ti y de tu gracia en la cual tú me has salvado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para mí con aquellos que necesitan conocerte a pesar de ser tus enemigos. Todo esto te pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amigos, vamos a empezar con un repaso, ¿ok? Ahora, perdón, un repaso de, no es un repaso en sí, es más bien, vamos a ver, quiero que veamos el panorama de los capítulos que estamos brincando. Creo que la mejor forma sería simplemente tratar de ver títulos, los títulos de los capítulos de Hechos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya con eso podemos ir más o menos construyendo un resumen de lo que pasó. Les pedí, por ejemplo, bueno, nuestro enfoque quiere ser en qué actividades llevaron a cabo en la iglesia en esos capítulos. O sea, por ejemplo, ya mencionamos en el capítulo 2 que vendían hasta terrenos, bienes y compartían diario, compartían casas, compartían comida, compartían sus vidas y sí, se ayudaban entre ellos, oraban, alababan juntos. Esas son algunas de las actividades que llevaban a cabo. Bien, creo que tal vez para ayudarnos en este ejercicio, puedo abrir una Biblia digital aquí en la pantalla. Yo también tengo la mía aquí abierta, aquí en casa.
Si quieren abrir sus Biblias a Hechos capítulo 3. Voy a compartir la Biblia mejor. Ok. Bien, amigos, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Qué es lo que hacían en el capítulo 3 de Hechos? ¿Qué tipo de actividades hacían? Atanasio, veo su mano, ¿desea aportar? Sí, pastor, un segundo. Dice, pues yo lo hice a manera de resumen como usted nos había pedido en la tarea que hiciésemos. Que le diéramos un vistazo a los versículos que nos salen. En el versículo 3, en el capítulo 3, perdón, Pedro y Juan subían a la hora novena al templo para orar y se topan con un cojo que estaba a la puerta, ¿cierto? A la subida. Ujú. Y pues sabemos que el resumen de esto, que este cojo recibe sanidad. Ellos le dicen, no tengo plata ni oro y lo que tengo te doy. Están mirándolo fijamente y él recibió. Y él pudo recibir pues la sanidad y fue de testimonio para todos. Y entonces vemos que en el contexto de ese capítulo nos muestran que tenían una hora estipulada, varias horas estipuladas para ir a hacer oración a la iglesia. En el versículo, bueno, apenas el capítulo 3, en el capítulo 4. Ok, vamos a brincar al... Bueno, entonces solo una pausa en el capítulo 3. Es cierto lo que dice Atanasio, estaban sanando en el nombre de Jesucristo y estaban orando y predicando, como vemos en la segunda parte. Estaban, y mucho de la actividad primero empezó en el templo en Jerusalén, ¿ok? Eso capítulo 3. Ahora, capítulo 4, Atanasio Entonces, deseaba aportar. Ujú. sí, señor. Entonces, en el contexto del capítulo 4 vemos que Pedro y Juan siguen juntos, que me llama la atención que los dos en el capítulo 3 estaban juntos y en el capítulo 4 también estaban juntos y pues ellos fueron presentados ante el concilio y los ponen presos. Los colocaron como que eran unos alborotadores porque ellos estaban predicando el evangelio y a ellos les caía mal pues que el evangelio se propagase. Y de hecho, pues entonces, a razón de esto, los ponen presos y luego después sabemos que ellos pues tuvieron la libertad. En el verso 5 aparece Ananías y Zafira, perdón, en el capítulo 5 aparece Ananías y Zafira, que venden una propiedad y se ponen de acuerdo ambos para mentir al Espíritu Santo y mueren por tal razón. Este capítulo me causa mucha impresión porque la muerte de Ananías y Zafira, digo yo, o sea, no sé, es como un mal buscado, como dice uno hoy en día, ¿no? Porque no tenían necesidad, pues, según las preguntas que les hace Pedro, que también estaba allí, les hace la pregunta que no había necesidad de haber mentido. O sea, no tenían necesidad de mentir. Entonces ellos toman la decisión de mentir y pues a razón de esto pues consiguen la muerte él, el marido, el esposo y luego la esposa. Ujú. Bien, Entonces, ajá, excelente. Sí, va súper bien. Eso ya viene en el capítulo 5, que sí, sí, la historia de Ananías y Zafira. Excelente. sí. Y en el Ok. capítulo 6, que es la elección de los 7 diáconos, que era muy importante tener, eso me hizo acordar cuando Moisés era solo, que buscó la ayuda del suegro de Jethro, ¿cierto? Y acá también cuando dice la elección de los 7 diáconos, esto porque pretendían que los apóstoles dejaran de dedicarse a las cosas sagradas y atendieran a las viudas. Vemos que muchas veces se confunde eso, el activismo en las iglesias de hoy en día. La gente es más importante activar que realmente buscar la presencia de Dios. Y es muy importante pues que tengamos presente eso, que lo más importante es que debemos orar y estar como en comunión como dice uno, en esa cercanía con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y no con las actividades que son extra o que no son espirituales que se hacen en la iglesia. Gracias, gracias, Atanasio. O sea, bueno, sí, y va bien, va bien. Ok, tomemos una pausa. Yo creo que Atanasio nos ha guiado muy bien hasta el capítulo 6. ¿Alguien más tenía algo que comentar acerca de los capítulos 4, 5, 6? Y Atanasio nos
nos dio un muy buen resumen, pero quiero darles la oportunidad de agregar algo. Entonces, sí, 4 fue dando testimonio ante los líderes judíos, 5 lo de Ananías Zafira, y principalmente y también se menciona algo de persecución, ¿ok? En el 5 y Ujú. 6, lo de los diáconos. Livia, veo su mano, adelante. Sí, pastor, profe pastor. Excelente el aporte que dio el hermano. Yo saqué unas actividades aquí, iniciando desde el capítulo 2, donde empieza en el versículo 43, que dice la vida de los cristianos. Y en la partecita ya terminando al capítulo 3, en el versículo 43 dice, y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces arrancamos desde ahí, curación del cojo, predicación de Pedro, discurso de Pedro, sanando y orando y predicando la palabra del Señor. Se convirtieron 5,000. Pedro ante el concilio, y Dios le dio tanta sabiduría para predicarles a ellos. Hacían señales y milagros, tenían todas las cosas en común en el versículo 4, y se evidenciaba en ellos una coinonía, un amor tan grande como familia de la fe, como la familia del camino, porque eran llamados los del camino. No te acuerdas, llamados los del camino de los perturbadores. Se evidenció el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Allí eso era lo que le permitía hacer señales y milagros y maravillas. Temor del pueblo, liberación, libertado por los ángeles, enseñaban en el templo, tenían la guía del Espíritu Santo, y estaban todos llenos de sabiduría. Persecución, muerte de Esteban, perseguidos, fueron esparcidos, y eso les permitió predicar la palabra de Dios. Fueron encarcelados y un ángel vino y los rescató allí, y gracias a ellos Felipe también se convirtió en eunuco. Gracias a todos los señales y milagros que ellos hacían, muchas personas se convirtieron al Señor. Excelente, Livia. Muchas gracias. Nos dio la versión rápida, pero pues muy buen resumen. Estos son palabras que yo creo que son temas que vemos, que se repetían en lo que nos comentaban los compañeros. Vemos temas como que predicaban, ¿verdad? Se sanaban, bautizaban, iba a poner convertían, pero realmente pues sabemos que es el Espíritu Santo que convierte a uno, ¿verdad? Pero vemos muchas conversiones, o sea, muchos salvos, ¿verdad? Muchos fueron salvos por medio de la palabra. Tenían también mucha persecución. A ver si estoy escribiendo persecución bien, pero mucha persecución, sufrieron muchos ataques, amenazas de los líderes, pero también eso les dio muchas oportunidades, hasta para dar testimonio de Jesucristo ante gobernantes, reyes, ante las mismas personas que mataron a Jesucristo. Ellos pudieron dar testimonio del evangelio, y les dijeron, no, ya cállense, ya no hablen de Jesucristo. Y ellos dijeron, no, tenemos que obedecer mejor a Dios que a los hombres, que a ustedes. También vemos dolores de crecimiento, ¿verdad? Esos son, por decir, lindos problemas, que la iglesia ya se estaba haciendo muy grande, y ya los 12 no podían atender todo, no podían administrar toda la obra, necesitaban ayuda. Por eso los diáconos, mucha evangelización, eso va de la mano con los salvos, ¿verdad? Mucha evangelización. La otra cosa es que vemos mucha diversidad en la iglesia. Ya no es una iglesia judía, ya es una iglesia internacional. Tienen
grupos de judíos, de griegos, ahí está el etíope. Felipe, no sé si se fijaron en el capítulo 8, Felipe también estaba evangelizando en Samaria. ¿Se acuerdan del plan que Jesús les dio? Serán mis testigos. ¿Dónde? En capítulo 1 de Hechos, Jesús dice, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego hasta los confines de la tierra. Sí. Ok, muy bien. Ok, Diana nos da unos comentarios acerca de, sí, acerca de la persecución, ok, acerca del caso de Esteban, de que era pura envidia lo que los motivaba a matar a Esteban, ¿verdad? Y esa envidia llevaba a todo tipo de conducta corrupta y chueca, ¿verdad? Ok. Pero eso nos muestra también si estaban, que estaban dispuestos a dar sus vidas por el Evangelio y por Jesucristo. Estaban dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo. O sea, tienen esa chispa, ese fuego, eran valientes, ¿ok? No tenían miedo de morir, no tenían miedo de sufrir por Jesucristo. Muy bien, tomemos una pausa, solamente mandamos un saludo a los recién entrados. Aurea, buenas noches, Steady, buenas noches, Marco, ¿cómo están todos? Ok, un saludo. Buenas noches, profe. Gracias. Ok. Buenas noches, Steady. Ok. Bien. Ahora voy a compartir otra vez las diapositivas. Bueno, bautizaban, sufrían, predicaban todo con gozo. El amor de Cristo los llamaba. Bien, amigos, antes de repasar la historia para hoy, solo un repaso más de las 4C. Ajá. ¿Alguien nos puede dar un resumen de las 4C, por favor? ¿Quién quiere Captar, intentar? Captar, considerar y consolidar. Ok, gracias, Edith. Sí, sí, sí. Y gracias, Helman. No sé si ahora alguien quiere darnos un breve resumen, una línea para cada paso, de qué trata cada paso. ¿Qué hacemos en captar, captar? Helman, por favor. Helman. captar, llamar la atención, hacer que se interese nuestro público. Contar es relatar y mostrar la historia, o sea, contar unos sucesos. Ujú. Considerar es analizar, estudiar, interiorizar, sensibilizar, apersonarse. Y consolidar es aplicar a nuestras vidas, más o menos. Bien, bien, bien dicho. Ese es el resumen de cada paso. En este curso, en las últimas lecciones, vamos a enfocarnos un poco en el último paso de consolidar. En otros cursos van a practicar en los cursos de nuestro discipulado que se titulan La Biblia, es cuando se usa este método, ¿ok? Son como 6 cursos en los cuales usamos este método, así que van a ir perfeccionando esta técnica, no se preocupen. Pero en este curso nos vamos a enfocar un poco más en el último paso de consolidar, pero les voy a dar, para los que están viendo esto por primera vez, paso 1, como nos dijo Helman, es el gancho, es una introducción. Hay muchas formas de comenzar una lección, ¿verdad? Muchas formas, pero les doy un ejemplo. Yo me acuerdo de niño, todavía me acuerdo de No, es tengo todavía. una prédica
que hablaba de la muerte de Jesucristo y yo me acuerdo lo que el pastor o algo empezó mostrándonos una corona de espinas, o sea, de verdad, ahí lo tenía en sus manos y como un niño nos impactó de, ese es de verdad, y nos mostró cómo se ve un látigo de verdad que es todo de cuero y al final pues tiene metal y que te abre la espalda y nos mostró eso y eso eso fue su captar. Y después entró en el texto bíblico y predicó y todo eso. Pero bueno, eso fue una buena introducción, memorable, recordable, ¿verdad? Y llamativa. Otro sería, o sea, puede ser algo hasta visible. Sean creativos, sobre todo con niños, jóvenes, bueno, con adultos también nos gusta así, algo que podemos ver. Si van a predicar, o si van a enseñar acerca del valle de huesos en el profeta de Ezequiel, llevan un hueso, llevan el hueso del caldo o algo para, o un hueso de un burro o algo para mostrarles, imagínense todo un valle, toda una calle llena de huesos, o bueno, algo así. Si vamos a enseñar del diluvio, Arca de Noé, les voy a mostrar un video tal vez de hoy mismo, hace un par de horas. En 40 minutos fue de soleado, ya estaba inundado la calle. Hasta si yo tuviera una lancha, me hubiera ido mejor en la lancha que en una bici o auto o algo, pues mucha agua. Y de decirles, ahora imagínense, eso en 40 minutos. Ahora imagínense en 40 días, 40 noches, o sea, puede ser algo de la vida diaria, puede ser algo de las noticias, puede ser una canción, un poema, un dibujo, una anécdota, cualquier cosa puede ser, pero tiene que ver con el tema de la historia, o sea, debe tener algo que ver con la Biblia, con la historia bíblica que vas a enseñar. Y debe ser algo llamativo, no debe ser algo aburrido o algo que no entiendan, ¿ok? Algo que llama la atención y algo que tiene que ver con la historia. Después, siempre terminando el paso de captar es bueno es que hoy les quiero contar algo muy importante, es la palabra de Dios. Dios nos va a hablar y Él nos habla aquí en la palabra de Dios y les quiero leer o les quiero contar una historia y se cuentan tus propias palabras. O si ya saben la historia, todos juntos vamos a contar la historia, tomando turnos, vamos a ir contando la historia pero para ese último, hacerlo en diálogo, ya tienen que haber conocido antemano la historia o pueden combinar. Primero se lee, después se cuenta en equipo. ¿Ok? Pueden combinar también. Sobre todo, cuidado también de vocabulario. Si yo agarro la Biblia de Reina Valera, la clásica, que a muchos nos gusta, ¿verdad? Porque es la clásica. Y si yo leo la Biblia de Reina Valera a mi hijo de 5 años, no sabe de qué estoy hablando porque es lenguaje anticuado, ¿verdad? Entonces, también necesitamos comunicar la palabra de Dios en términos entendibles, dependiendo de los oyentes. Si es un grupo de adultos que, pues, probablemente van a entender. Hasta la Reina Valera, aunque es vocabulario de antes, pues van a entender, o si hay algo que se debe explicar, hay que explicarlo, ¿verdad? Pero o sea, hay que tomar en cuenta eso, ¿ok? Pero para el paso de contar, lo importante es que sea la palabra de Dios. O sea, esto no es momento para tus comentarios, tus opiniones, para hacer muchas preguntas, tal vez una que otra cosa para aclarar lo que dice la palabra, pero paso 2 es la palabra, ¿ok? Y dejar en claro. Me gusta leer
porque es autoritativo. Miren, esto no es lo que yo estoy diciendo, esto Dios nos está diciendo algo. Pero si es apropiado, si otros tienen una Biblia o si la tienen en su celular o de alguna manera pueden poner la Biblia en una pantalla o algo, es bueno que involucremos a otros, ¿verdad? Para que no sea el que está guiando todo el tiempo el que está hablando. Queremos involucrar a otros. O sea, pedir un voluntario alguien podría hacernos el favor de leer. ¿Ok? Muy bien. Pero también cuidado porque acuérdense que no a todos les gusta leer en público. A algunos les da pena, algunos no quieren leer en público. ¿Ok? También se puede vamos a tomar turnos, cada quien lee 2, 3 versículos o algo así. Si es un grupo pequeño, pueden tomar turnos leyendo. Algunos también cuentan la historia una vez, tal vez el profe cuenta la historia, pero para contar una historia sin la Biblia en tus manos, hay que prepararse muy bien, la verdad. Porque si no, estamos perdiendo a veces detalles muy importantes. O a mí lo que me pasa es que empiezo a mezclar dos historias diferentes, como ya los detalles se van rebrujando en mi cabeza y entonces hay que prepararse muy bien. Esa es la desventaja, pero la gran ventaja de eso, de contar una historia bíblica en tus propias palabras, es que es muy llamativo porque tú puedes mirarlos a los ojos. A veces si estoy leyendo, pues, pero puedes mirarlos a los ojos, puedes usar el vocabulario correcto, apropiado para tu audiencia. Y también puede ser muy llamativo. Puedes usar gestos y mucha emoción. Se puede contar de manera apasionada. Se puede leer también de manera animada, apasionada, pero contando una historia, digamos que facilita eso un poco más. Sobre todo con niños. Es muy recomendable contar la historia con un vocabulario apropiado. Bien, esos eran unos comentarios para paso 1, paso 2. ¿Okay? Van a ver más en detalle esos pasos en otros cursos de la academia. Vamos a nuestra historia para hoy. Hechos capítulo 9, versos 1 al 19, amigos. Perdón. Ahí veo unos buenos comentarios de Atanasio en el chat que no había visto. Y Diana, gracias por sus palabras de ánimo. Bien, seguimos. ¿Quiénes son los personajes, amigos, de la historia de Hechos capítulo 9, 1 a 19? Me pregunto si puse correcta la cita en el grupo cuando les encargué la tarea. Posiblemente yo No, puse 9, 1 a 9. 9, Qué 1 a pena. 9, pastor. Ay, no, pero sí debe de haber sido 1 a 19. Qué pena. Está bien, podemos hacerlo, sobre todo si tienen una Biblia en mano. Sí se va a Claro. poder. Qué pena. Corté la historia demasiado por accidente, ¿verdad? Creo que en la mañana me mencionaron ese error. Bien. Jackie, por favor, las Gracias, personas de pastor. la historia. Voy a comentar algunos para que los demás puedan participar. Pastor, también voy a mencionar solo que tengo a Saulo, los fariseos, Jesús, Pablo, Anás y Zafira, ¿verdad? Que era su esposa. No sé si alguien más quiera compartir algunos otros. Gracias, pastor. Excelente, Jackie. Cuéntenos de Saulo. ¿Quién era Saulo? ¿Qué se sabe de él hasta ahora? Hasta esta parte. ¿Quién era? ¿De dónde viene? Livia, por favor. Bueno, en lo poquito que sé de Saulo, era un hombre muy instruido en la palabra del Señor, conocía todas las leyes, tenía un gran maestro que era Gamaliel, le enseñó y lo instruyó de tal manera que él amaba la palabra de Dios, amaba las leyes que se manejaban en Israel. Y entonces eso lo llevó
a ensorbecerse el conocimiento que él tenía. Y al punto de odiar a los que estaban haciendo lo contrario a lo que decía la ley, porque él tenía muy claro la ley. Entonces, cuando se topa que estos, los del camino, porque acá dice los del camino, estaban revolucionando pues la región, el pueblo, Jerusalén, entonces él le chocó pues como eso. Y voy a pedir pues allá a los sacerdotes, a los maestros de la ley, voy a pedirles que por favor le dieran la oportunidad de acabar, de exterminarlos, de acabar con todos los del camino, porque estaban invalidando los principios que ellos habían adquirido desde la ley de Moisés. Entonces los del camino estaban revoleteando todo el pueblo de Israel, de Jerusalén. Entonces, pues sí, eso poquito de historia sé de Pablo, otras más, pero dejo para que otros compañeros, como dice la compañera, también cuenten más acerca de él. Y entre los personajes tenemos al Espíritu Santo, tenemos a los hombres que iban con Saulo, tenemos a Ananías, Dios. Entonces, hasta ahí lo dejo. Excelente, gracias, Livia. Ok, y muy buen resumen de la vida de Saulo, Pablo, de su vida de antes, ¿verdad? Antonio, buenas noches, ¿desea aportar? Muy buenas noches, ¿cómo me le va? ¿Cómo están? Todo bien. De Saulo sé que él nació en una ciudad en la costa de lo que hoy en día es Turquía, que se llama Tarso. O sea, en lo que hoy es Turquía, en el Medio Oriente, existió una ciudad en la antigüedad que se llamaba Tarso. Entonces, por eso se le conoce como Saulo de Tarso. Fue enviado desde muy niño como miembro de todo judío y de los fariseos a estudiar, obviamente, a Jerusalén en la famosa escuela, porque eso entre los rabinos tenían distintas escuelas. Fue educado en la escuela de Gamaliel. Luego, más adelante, lo vamos a ver en épocas ya cuando empieza a ser mencionado en la Biblia, es cuando él está o participando, no sé si activa o consintiendo la muerte del primer mártir cristiano Esteban, que fue dilapidado en Jerusalén por creer en las creencias de Jesús. Luego él, dijo que él quería hacer una gran cruzada para arrepentir a todos los judíos que se estaban pasando a la secta del camino o de Jesús de Nazaret, y entonces resolvió hacer una gran cruzada por fuera de Jerusalén, y es cuando pide permiso o cartas que le dieran autoridad y se fue para Damasco, hoy en día en Siria, una de las grandes ciudades más antiguas del mundo, Damasco. Y dice la Biblia que entrando a Damasco vio una luz extensa que lo turbó y que lo encegueció. Obviamente no sabemos, hay gente que nos imaginamos la caída del caballo, o si del caballo o del camello, y nos imaginamos lo que haya sucedido, porque esto es imaginación, porque él lo único que sintió fue que quedó ciego y que sintió una voz que le dijo: ¿a quién persigues? Y entonces Saulo dice: pero yo no estoy persiguiendo, si me estás persiguiendo a Jesús Nazaret. Luego entra a la ciudad de Damasco, y eso sí, muy valiente Ananías, porque Ananías llega y recibe la orden de ir a orar por Pablo para que se le caigan las escamas, pero semejante valiente que fue Ananías, de que sabiendo de que Pablo venía con cartas de los sanedrines, tener que ir allá a orar para que se le quiten las escamas, y fuera de eso, bautizarlo, con el peligro de saber en el peligro de ese hombre, sabemos de que consintió con matar a Esteban y a otros y trae cartas, y me toca a mí
Imagínense la misión de Ananías. O sea, la misión de Ananías fue dramática, porque le dicen, vaya y quítele, lore y quite las escamas a Saulo. ¿Pero qué? El perseguidor, el que trae cartas para matar a todo el mundo aquí y encerrar. Eso fue bastante valiente por parte de Ananías. Yo creo que la cristiandad le debe mucho a este hombre, porque cuando él quita las escamas y todo lo que le ensegueció, no sabemos qué tipo de enfermedad sería. Pablo recobra la vista y de ahí en adelante cambia de Saulo, que es el nombre como judío, el nombre griego, creo que a Pablo. Y entonces Pablo va a convertirse más adelante el hombre, el gran teólogo del cristianismo. Y entonces imagínense, yo creo que le debemos mucho a Ananías, que se atrevió. Yo no sé qué hubiera sido de cualquiera. Me dicen, mire, vaya y quite, vaya y llore por el que tiene la potestad de arrestarlo a usted por cristiano. Eso fue bastante fuerte. Esa es más o menos la historia de este gran capítulo, que ya entonces empieza el hecho de los apóstoles, va a apartarse un poquito de otros apóstoles, y va a empezar a hablar de Pablo, sus viajes misioneros y sus problemas doctrinales que va a tener en diferentes partes por convertir a los gentiles. Gracias. Excelente, gracias Antonio. Una respuesta muy amplia que nos dio bastante información de la vida de Pablo. Se lo agradecemos mucho, Antonio. Pues yo creo que ya casi todo se ha dicho entre los varios aportes. Pues sí, de la tribu de Benjamín. Acuérdense que es ciudadano romano. Eso es importante porque eso le da derechos. En varias ocasiones lo van a meter a la cárcel sin un juicio y luego se van a dar cuenta que eso fue ilegal porque él es ciudadano. No se dan cuenta al principio que él tiene los derechos de un ciudadano. ¿Okay? Eso es una ventaja que tiene Pablo. ¿Okay? Después de lo que vamos a estudiar hoy, después pasa 3 años predicando en Damasco y después pasa un buen rato, todo un década, básicamente apartado por ejemplo, de Pedro y todos ellos. Dicen que parece que estaba estudiando en el desierto y parece que estaba recibiendo más instrucción del Señor, ¿ok? Pero un buen tiempo pasó después en Tarso. Después de esos 12, 13 años es cuando ya empieza digamos, su vida misionera, ¿ok? Pero yo antes, leyendo el libro de Hechos, yo pensé que todo era rápido, que un día está, pero no, hay un lapso ahí que no se habla mucho, pero sacando detalles de todas las cartas y toda la información, ya más o menos podemos construir una cronología que parece que pasaron unos 12, 13 años desde su conversión hasta su primer viaje misionero, lo cual vamos a estudiar el próximo lunes. Bien, ahora la pregunta obvia es, ¿por qué a Pablo? ¿Por qué a Saulo? ¿Por qué, Dios, por qué vas a elegir a tu peor enemigo? O sea, ¿por qué? Eso me suena una locura. A ver, de todos los, bueno, hoy, en el día de hoy, de 2023, son 8,000 millones de personas aquí en el planeta. ¿A quién vamos a elegir para ser el gran misionero? Al peor enemigo de Dios, vamos a elegir al que está matando a cristianos, al que los está cazando, los que está sacando de sus casas, los está arrastrando a la calle para apedrearlos o meterlos a la cárcel. Y hasta lo está haciendo de manera legal porque tiene amigos en el gobierno. ¿A él
lo vas a elegir, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué, amigos, se suponen ustedes que Dios eligió a Pablo? Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Por qué a Pablo? Veo a Diana en el chat, dice, Dios elige lo más vil y lo convierte en algo maravilloso para su obra. Bien, bien, Diana. ¿Alguien más? Pastor, tal vez podemos decir que para corregir a todos los que estaban pecando, pero pecando fuerte, ¿verdad? Entonces, yo creo que para eso lo mandó, lo escogió Dios, porque él iba a tener el valor y como él adoraba tanto igual a nuestro Señor, entonces él le dio la oportunidad de demostrárselo. Como ejemplo, ¿verdad? Lo que está diciendo Jackie, como una muestra de, miren el cambio que Dios hizo en él. Dios te está llamando también, o sea, bien, bien. Eso para los que andan perdidos en los pecados de la carne, sí, pero también para los que andaban perdidos en el legalismo, porque eso es lo que era. Pablo estaba perdido en el fariseísmo, ¿verdad? Era fariseo, era legalista, él creía ser salvo por sus propias obras, por seguir la ley del Antiguo Testamento, por seguir, él creía ser salvo por obras, básicamente, pero esto fue un testimonio. Livia, adelante. Pienso también, al igual que la hermana, y lo que dice Jackie, de lo más vil y menospreciado, eso es lo que Dios saca para mostrar su gloria. Él veía lo que vio en Pedro, la berraquera, como decimos los antioqueños acá, los colombianos, era berraquito, no le tenía miedo a nada. Dijo, este es el que yo voy a coger porque él no va a tener miedo. Se va a enfrentar y cuando el Señor le dice, Pablo, cuando él le dice aquí en el versículo, que le dice, que tu aguijón, ¿cómo es que le dice aquí? Él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jehová quien tú persigues. Dura cosa, te he de dar cosas contra el aguijón. O sea, él conocía y Pablo conocía de Dios. Porque cuando dice, Señor, Señor, o sea, él mismo le dice, Señor, ¿quién me habla? ¿Qué quieres que haga? Mire, de una vez dijo, ¿qué quieres que haga? Y a veces nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos caminando con el Señor a veces y no lo conocemos realmente? Mire, Pablo, se le abrieron los ojos, tuvo saber quién era realmente Jesús y no dudaba en que el Señor conoce, el Señor nos conoce bien. El Señor sabía que cuando él llamara a Pablo, Pablo no iba a resistir, porque él lo había preparado años atrás en el conocimiento de la ley. Y necesitamos la ley también para corregir. Mire cómo Pablo se enfrentó a todas las leyes, las autoridades sin temor y sin miedo. Y el Señor estaba allí. Entonces el Señor nos conoce tanto. Nosotros no nos conocemos. Usted decía ahorita, ¿a quién va a llamar para la misión? ¿A quién va a escoger el Señor? Él sabe a quién lo va a escoger. Mire lo que vio usted para predicarnos y enseñarnos a nosotros esto que estamos aprendiendo hoy. Usted quizás de niño no pensó que Dios un día lo iba a escoger a usted para hacer esta misión y vea que ahí está usted haciendo esta misión. Muchas gracias. Gracias, Livia. Es cierto. Y ese es lo que yo creo que Dios quiere que veamos de, pues, a Pablo, ¿por qué? No. A mí, ¿por qué? A Joel, a Livia, a Antonio, a Manuel, ¿por qué a nosotros? Y más, porque nosotros conocemos bien nuestros pecados, los pecados, en algunos casos, algunos de nosotros tenemos un pasado antes de ser creyente, ¿verdad? Pensando en ese tiempo. Y otros que tal vez conocieron la palabra desde chiquito, también sabiendo que por naturaleza, por nacimiento, pues nacimos en pecado, nacimos enemigos de Dios. O sea, nadie aquí puede decir que, yo nací y por naturalmente yo creí en Dios. No, todos nosotros nacimos en pecado. Bien, Antonio y Manuel. Antonio primero, adelante, señor. Pues yo creo lo siguiente, recuerda que en la clase pasada habíamos quedado en que
con la venida del Espíritu Santo, se da apertura a toda clase de creyentes, tanto judíos como no judíos. Yo creo que el Señor necesitaba un interlocutor para cuando, y un gran misionero para cuando el Evangelio pasara a Europa y pasara al mundo griego y al mundo romano, mundo que conocía muy bien Pablo, porque recordemos su gran defensa que hizo en el Areópago, allí en Atenas, de saber cómo era que cuando lo invitaron a predicar, a qué Dios estaba predicando, qué Dios no conocido. Entonces, yo creo que Pablo fue una adquisición que se hizo Dios por la voluntad de Dios para interlocutar y para el paso hacia el evangelio de allá. Es decir, Dios va a utilizar a gente muy interesante, gente intelectual como Pablo, a nosotros que no somos intelectuales, al chofer del bus, a todo el mundo va a utilizar de acuerdo a sus capacidades y dones para la extensión del reino. Sí, bien dicho, Antonio. Sí, pasé por alto ese detalle cuando hablamos de Pablo, de que por lo menos era bilingüe, probablemente trilingüe, que se ve que tenía un pie en dos mundos, ¿verdad? En el mundo de habla griega. Él hablaba griego bastante bien, se ve en sus escritos, en sus cartas. Bueno, cuando uno lee el griego de, por ejemplo, de Juan, es muy básico el vocabulario, muy sencillo, pero la gramática es muy elementaria, o sea, muy sencilla, pero ya cuando uno lee Pablo, es como leer nivel universitario, o sea, algo, una maestría, o sea, es más avanzada la gramática, el vocabulario y perfecto para expresar teología más profunda y sí, entonces la persona perfecta para ser un puente entre mundos, ¿verdad? Ok, gracias Antonio por su aporte. Manuel, adelante. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas. Yo considero, aportando un poquito a lo de la hermana anterior, que todos tenemos un poco de Pablo. Hasta que no tengamos frente a un cara a cara con Dios, no buscamos el camino correcto. Como lo decía usted, pastor, muchos de nosotros tenemos cosas anteriormente que nos hizo llegar a Dios y sin embargo siento que muchos de nosotros pusimos resistencia, pusimos entredicho muchas cosas que nos hacía ser igual a Pablo. Nos negamos a sí mismo a aceptar el que Dios obrar en nuestros corazones. Cuando ya nosotros tocamos fondo, por decirlo así, es cuando abrimos nuestro corazón para que Dios ensuavice y empiece a trabajar en nosotros. Y lo hablo a tema personal porque yo pasé experiencias en las cuales para mí eran difíciles. Y sin embargo, cuando yo abrí mi corazón y empecé a caminar y a conocer de Dios, eso me ha enseñado a ser mejor persona en todo sentido y darle a Dios su posición como lo es. Entonces yo siento que todos tal vez traemos un poquito de Pablo, hasta que Dios no nos toque y tal vez en partes o en momentos duros es donde nosotros no vamos a entender lo que Dios quiere formar en nosotros. Exactamente, Manuel. O sea, lo que Dios obró en usted es un ejemplo y un testimonio para los suyos, para los que te conozcan, para la gente de Costa Rica, ¿verdad? Y lo mismo decimos de Pablo. Bueno, como dicen Pablo mismo lo dijo en la carta, la primera carta al joven pastor Timoteo, ¿verdad? Su hijo espiritual, que pues doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor, injuriador,
pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel, digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, o sea, yo soy el peor. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, a Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es eso. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a usted? Es eso. Para mostrar en nosotros su misericordia, su clemencia. Bien. Veo el chat. Excelente. Sí, hay unos aportes, amigos. Pueden seguir los comentarios. Nos comparte Diana, Livia, Jackie ahí en el chat. Okay. Sí, nos está llamando para ser salvos, Jackie. Exactamente. Diana dice que en versículo 15 dice, Dios lo escogió como instrumento, ¿verdad? Instrumento para predicar ante los gentiles, ante reyes, ante hijos de Israel. Exactamente, Diana. Ahora, pues cada uno de nosotros debe de preguntar, ¿para qué me ha escogido Dios? ¿Para qué voy a ser su instrumento? Ok, llegaremos a ese punto otra vez. Bueno, yo creo que echamos un vistazo rápido a estas preguntas, las preguntas que prepararon. Pregunta 2, ¿cuáles son los objetos de esta historia? No hay muchos, no hay muchos, pero uno que otro detalle que podemos mencionar. Algunos objetos notaron en Hechos capítulo 9. Esto podemos decir objetos, ¿cierto? Dame un segundo. ¿Se me está escuchando? Sí, ahora sí. Bueno, entonces podemos decir que entre los objetos, pues yo puse ahí que había la tierra, camino, cartas, sinagoga, el resplandor de luz que cayó del cielo, la voz que sonó, la escama que tenían los ojos, y la casa. Ok, excelente, Atanasio. Sí, qué interesante eso de las escamas, ¿verdad? Esa palabra es como de peces, de pescado, hablando de Sí, escamas y que los traían sus ojos, ¿verdad? Y sí, las cartas. Acuérdense que lo que estaba haciendo Pablo era autorizado por el gobierno. Tenía permiso para hacerlo, ¿ok? Eso no lo hace correcto, pero era legal por lo menos en esta tierra. Y sí, la luz del cielo, el resplandor. Ok, muy buenos comentarios. ¿Dónde ocurre esta historia? ¿Dónde estábamos? Creo que ya lo mencionó. Sí, todo esto de hecho no sucede en Jerusalén, pastor, entre Jerusalén y él iba para Damasco, ¿no? Iba para Damasco, sí, en camino a Damasco, y ahí es donde se queda, ¿verdad? Ahí donde termina la historia, o bueno, se queda en la casa de Judas, ¿verdad? En la calle derecha. Ok, Damasco, ¿dónde queda? Hasta la fecha, como nos comentaba Antonio, hasta la fecha es una de las ciudades principales de Siria. O sea, todavía existe Damasco y es una ciudad bastante grande. Queda al noreste del mar de Galilea. ¿Okay? Así como ven en esta
en este mapa. No sé qué tanto pueden ver en sus pantallitas, pero bueno, espero que más o menos pueden tener la idea. Damasco, sí, si se meten en mapas Google después de la clase, ponen Damasco, Siria, y ahí les va a aparecer. O sea, pueden ver dónde está y pueden ver lo que lo hice hoy y vi que varias rutas principales como carreteras pasan por Damasco. O sea, ha de ser una ciudad principal. Por eso va en camino a Damasco, que es, sí, ciudad principal. ¿Cuándo ocurre la historia? Más o menos, para esta pregunta muchas veces podemos simplemente decir después de tal cosa. O sea, ¿qué pasó justo antes en la Biblia? ¿Qué pasó? Siempre es bueno ver el capítulo anterior. ¿Qué pasó? O en algunas ocasiones podemos hasta fijar una fecha aproximada. Solo tengan cuidado porque a veces las fechas que buscamos en internet no son correctas, están algo equivocadas. Pero es interesante a veces tratar de fijar una fecha aproximada. Grivaldo, bien puede. Bueno, con respecto a la fecha, es durante el periodo de otro Herodes, Antipas, ¿verdad? Nieto de Herodes el Grande, el que mató a los niños, ¿verdad? En tiempo de nacimiento de Jesús. Así que si buscamos esa fecha, lo citemos entre el año 40, 36. Así que por ahí va a ser eso, la época del suceso, eso, aunque va a tener otro problema. Como usted bien señaló en antes, Pablo, después de su conversión, ¿verdad? Pasa 14 años aprendiendo el evangelio por inspiración, como señala él mismo en la Biblia, y después pasa un año más con Bernabé, o sea que son 15 años, ¿verdad? Y tenemos que su primer viaje lo hizo en el 37, 39, no me falla la memoria. Así que la cronología es terrible con la historia de Pablo. Terrible, es terrible. No voy a decirle mentira, es terrible, ¿verdad? Para poder identificar más o menos la época, porque mire el tiempo que pasó y prácticamente Pablo tiene, con diferencia de Jesucristo, se llevan 5 años de diferencia en edad. Entonces tenemos ese seno, dice, la palabra dice, creo que en el versículo de Hechos 9:5, nos habla de caseos por el aguijón de Jesús, de Dios. Bueno, ahí tenemos, eso significa es dar patadas de caballo. Por eso que muchos dicen a veces que se cayó de un caballo, ¿verdad? Por esa palabrita. Y del aguijón, el aguijón de Dios es su poder, su divinidad. Así que nos vamos a lo que es la simbología hebrea, pero no es la misma que la griega. Así que otro problema más grande que tenemos. Y lógicamente el libro de los Hechos, lo digo a título personal, no es un libro que he leído, pero es donde Pablo entra en la figura del movimiento de Dios. Lógicamente la gente los llamaba y le decía los del camino porque predicaban del camino, el que había dejado Jesús. La gente le decía, ellos no tenían ninguna moral, igual que después la gente le dice los cristianos debido a Herodes que quema la ciudad de Roma y le echa la culpa a la secta de los cristianos. Así que por lo que señaló de la fecha, es una cronología terrible que vamos a tener ahí. Gracias, Grivaldo. Sí, es un poco complicado, como indica usted. Si quieren, puedo compartir en estos días en el grupo de WhatsApp una cronología. Y amigos, no es de que estoy diciendo sí o sí exactamente fue tal año, pero una cronología aproximada, así más o menos podemos armar de la vida de Pablo. Pero sí, como dice Grivaldo, es un poco complicado. Gracias, Grivaldo. Amigos, ¿cuál es el problema de esta historia? Yo veo dos problemas principales. Uno el problema obvio de Saulo y otro por lado de la iglesia en Damasco. Antonio.
¿Desea aportar? El primer problema que yo veo es que la iglesia, me imagino yo que estaba asustada en Damasco de lo que se le venía, porque estaba muy, pero él ya con la conversión de Pablo se va a solucionar ese problema. No se va a solucionar nunca la persecución total, pero sí se soluciona el problema de que Pablo se convierte ahí, en ese sentido, creo yo. Sí, sí, no, es cierto, o sea, hay cierta, primero de, que viene, Pablo viene por nosotros, pero también cuando Pablo es convertido, imagínense, el mismo, bueno, imagínense ok, Antonio, usted es Pablo y Antonio anda cazando a los creyentes, ha matado a algunos de tus hermanos en Cristo, ha matado a algunos de tu iglesia o ya los ha llevado a la cárcel. Y ahora se supone que debes recibirlo en tu casa. Antonio, pues no, ¿lo vas a hacer? Claro que no. O sea, ¿vas a tener dudas? Claro que sí vas a tener dudas. Así de, y Ananías, sí, no que Pablo es el que, como lo dice en el, ay, perdón, me cambié de página aquí en mi Biblia. En el 13-14, capítulo 9, 13-14, versos 13-14. Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por el gobierno para arrestarnos. ¿Seguro, Señor Jesús? O sea, se entiende, ¿verdad? Se entiende esa duda que tenía él. Yo creo que yo haría lo mismo, yo tendría la misma duda. Y pues yo creo que ni hace falta hablar de él. Obviamente el problema de Pablo es su incredulidad, su ignorancia, que él cree que está haciendo lo correcto. Eso es lo irónico de Pablo. Él cree que lo que él está haciendo, lo está haciendo para Dios. Es lo que él cree, pero estaba equivocado. ¿Okay? Bien, pasamos amigos por ya se nos está acabando el tiempo, mil disculpas. Pasamos a las últimas preguntas. ¿Qué pecado ven ustedes en esta historia y confiesan a Dios y quieren confesar a Dios? ¿Qué pecado identifican aquí? Okay. ¿Qué pecado podemos identificar aquí? Pastor, Sí, entonces Atanasio, podemos por decir favor. que había odio, podemos también decir que lo del asesinato y la persecución, porque Pablo no sabemos pues exactamente realmente qué lo motivaba, pero sí vemos que había como un odio hacia los cristianos, pues de hecho buscaba para matar un abrazo y decirle bienvenido o decirle muy bien lo que hace, pues sino para matarlo. Y vemos que había consentimiento del mismo gobierno para que esto sucediera. Entonces había algo como un complot allí desde la misma autoridad que lo permitían que eso sucediese. Y vemos que hoy en día también prácticamente se da en muchas esferas, en muchos lugares, en casi todos nuestros países se da eso. La persecución, el asesinato, la desaparición forzosa, el odio, la maldad del hombre. Eso ha, como dice la palabra, ha permeado todas las esferas, todos los lados. Sí, sí, Atanasio. Sí, gracias, Atanasio. Y eso también vemos en esos mismos pecados habitan en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y quieren salir, quieren tomar control de nuestras acciones, de nuestras vidas y de nuestras almas. Gracias. Y Manuel lo dice bien en el chat también. Soberbia, odio. También, amigos, algo que quiero ver, identificar aquí es la incredulidad,
no, perdón, la ignorancia espiritual. A veces estamos tan apasionados por algo y creemos que, yo tengo la razón y estoy haciendo lo correcto por Dios y estamos equivocados, pero no nos damos cuenta. Y lo menciono porque se ve mucho aquí en Academia Cristo que llega la gente y está súper apasionada por asuntos espirituales. Pero lo que pasa es que algunas de sus creencias y prácticas no son bíblicas, no vienen de la palabra. Y bueno, o sea, es parecido al caso de Pablo. Y eso es lo que vemos en Pablo. No era Pablo era malvado sin querer, sin querer. No se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Gracias, amigos. Antonio, no sé si quiere aportar. Yo en estos días he venido analizándome hacia mí mismo, y yo veo que a veces el pecado es de omisión. Cuando yo no predico la palabra de Dios, a veces tiene que ver una persecución o algo que lo saca a uno de la zona de confort. Y entonces ahí es donde uno se pone a predicar. O sea, Pablo, Ananías, entonces todo esto es cuando estaban tranquilos allá que no les pasaba nada, pero apenas les empezó a pasar algo, empezaron a predicar. Yo creo que un pecado que veo es que yo a veces omito, a veces uno recibe, predíquele a bien malo, y uno se queda quieto. Mejor por ese lado. Entonces, de omisión. Gracias, Antonio. Sí, y algo de eso sí, volvemos a lo mismo de arrogancia espiritual. Eso sucede, amigos, cuando se nos olvida que nosotros también fuimos enemigos de Jesucristo. Nosotros desde nacimiento necesitábamos ser convertidos. Y pues eso nos lleva a la buena noticia en la pregunta 7. ¿En qué versos y palabras ven el amor de Cristo aquí? Tal vez hoy tenemos que terminar con esta pregunta, mi pregunta favorita. ¿En qué versos y palabras de esta historia ven el amor de Dios para tu vida? Para el bien de tu salvación. ¿Dónde ven palabras de amor en esta historia? Livia, por favor. A ver, Livia, ¿puede activar su micrófono? Ahora sí. Sí, profe, sí, vea, yo veo el amor de Dios en el versículo 4, en el versículo 4 cuando él le dice, y en el versículo 5, cuando él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese versículo veo el amor de Dios cuando él le dice, ¿quién eres, Señor? Y le digo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo creo que Jesús le está diciendo, Pablo, yo soy el que te ama. Pablo, ¿por qué me haces daño? Al hacerle daño a un hermano, se lo estamos haciendo a Jesús, porque él es nuestro Dios, Él nos salvó, nos rescató, y a veces nosotros inconscientemente, como hizo Pablo, hacemos daño, pasamos por la vida haciendo daño, pero sin embargo el amor de Dios es tan grande para con nosotros que no ve eso que nosotros hacemos, sino que su amor es tan, porque otra persona, por ejemplo, yo, Olivia, yo hubiera visto una cosa de esa, yo era agarrote que le daba a Pablo. Mire cómo le pasó a Pedro, cómo le pasó a ellos, a los discípulos, cuando dijeron que Pablo estaba convertido, a Ananías, cuando el Señor le dijo, ve,
que él ve, búscalo, ves que él va a venir acá y ora por él y le serán quitar las escamas y ponle la mano para que reciba el Espíritu Santo. Y él de una vez dijo, pero Señor, si él te perseguía. Y Jesús le dijo, no, 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 es que yo lo voy a necesitar, es que yo lo amo. Independientemente, yo voy a cambiar. Por eso es que Pablo se tuvo que ya internar esos 10 años para luego salir al ministerio. Gracias, pastor. Gracias, Livia. Saulo, a cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado. En eso sí vemos el amor de Dios. Llama a los pecadores. Nos llama con su evangelio, nos llama con su palabra, nos llama plantando en nuestras vidas buena gente que nos predica, que nos invita, que nos corrige, que nos llama, que nos muestra donde andamos mal para que después nos anuncien el perdón de Jesucristo, ¿verdad? Veo el amor de Dios también en el 15. Una frase que ya mencionaron ustedes. Ve, porque ese hombre... Profe, lo leo, profe. Hacia adelante, por favor, Steady. Profe, lo leo. Por favor. Mire, dice así, en la versión lengua actual. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ves porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conocen y ante el pueblo de Israel. Qué lindo, ¿verdad? Vemos que Dios amó a Pablo desde el principio y no quería que nadie se cruzara en su camino para estorbar, sino que yo he llamado a este hombre. ¿Sí? Excelente, Steady, todos, buenos aportes también en el chat. Diana, varios de ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? No sabemos todavía, ¿verdad? Pero les cuento, amigos, que algo de lo que estamos haciendo con Academia Cristo es, primero, queremos enseñar la palabra de Dios, queremos crear una comunidad de personas bien informadas, estudiadas en la palabra de Dios. Pero también hay algunos que vayan a llegar al punto de decir, pues donde estoy no hay iglesias o no hay grupos que me enseñen bien la palabra, así que quiero empezar algo, quiero abrir, quiero sea un grupo de estudio en casa o un ministerio a jóvenes o un ministerio en la cárcel o quiero plantar una iglesia, lo que sea, o simplemente uno quiere evangelizar a sus amigos, como sea, pero algo de lo que estamos haciendo estamos reconociendo que a cada uno de nosotros, como nos dijo Diana, dice, Saulo es lleno del Espíritu, cada uno de ustedes es lleno del mismo Espíritu Santo. No es otro Espíritu Santo que vivía hace 2000 años, no, es el mismo Espíritu Santo que vive en cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es un instrumento de Dios. Pero la cosa es que yo no sé exactamente para qué ministerio. Yo no sé exactamente para qué lugar o qué grupo o qué. Así que eso es lo lindo que Dios nos da la oportunidad de buscar y explorar cuál es nuestro camino. Y simplemente ofrecernos, Dios, aquí tienes tu siervo. Aquí estoy. Estoy listo, estoy dispuesto a servir
a ser tu instrumento y hasta sufrir por tu nombre si es necesario. Porque eso, amigos, es algo que también le dice Jesús a Ananías: yo le mostraré, o sea, a Pablo, cuánto tendrá que padecer o sufrir por mi nombre. Uf, ahí tenemos una vista previa del resto de la vida de Jesucristo, perdón, de Pablo, ¿verdad? De lo mucho que sufrió. No todo era, éxito misionero. No, sufrió bastante. Y amigos, quisiera decirles que no, que todo va a ser, todo va a ser lindo, pero no, va a haber días duros, va a haber muchas cruces a cargar, va a haber sufrimiento, algo que es normal, enfermedades, pérdidas, dolores físicos, espirituales, emocionales, pero para el que sirve al Señor en la palabra y en el ministerio, cualquier sea el ministerio, se espera sufrimiento. No nos debemos sorprender, ¿ok? Pero todo vale la pena porque nos espera la vida eterna. Todo vale la pena porque nuestros pecados han sido perdonados. Todo vale la pena porque fuimos llamados por un Dios misericordioso. Fuimos sus enemigos, ahora somos sus siervos, sus hijos, sus instrumentos. Oremos, amigos. Padre, aquí estamos. No sabemos exactamente cuál es tu plan para nuestro tiempo, el tiempo que nos queda en esta vida, en este mundo, pero estamos dispuestos a vivir para ti. Estamos dispuestos a servirte. Que pongamos a un lado cualquier sueños que tenemos, cualquier planes que tenemos que fluyan de la carne, que simplemente son cosas que son deseos egoístas. Ahora, Señor, que busquemos primero tu reino y que estemos dispuestos a simplemente a servirte y a sufrir por tu nombre. Señor, bendice este grupo, que la vida de Pablo sirva de ejemplo para cada uno de nosotros y que nosotros a cambio sirvamos de ejemplo para los que nos conozcan y para los que aún no nos conozcan, para que vean en nosotros tu amor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén.